Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Met en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Javerim, estamos desde la Yeshiva Tefilá de Met, quien les habla Liat Cohen Ben-Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del libro Rezar como judío, es una guía del libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Fue escrito por el Rabbi Hayi Halevi Donim, traducido al inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum, de la editorial Eliner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial. Fue escrito en Jerusalén en el año de 1986 o el año 5747. Les recuerdo que los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones El Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se le ha de tratar con la veneración y el respeto debido a los impresos que contienen los textos sagrados. En esta clase vamos a ver el capítulo 5 del libro, titulado La Kedushá y otras adiciones a la Midá. Iniciando con lo que dice el rabino en su libro La Kedushá, en la repetición de la Midá que hace el maestro de oraciones, hay un momento de particular significación. Inmediatamente después de la segunda bendición, la congregación toda se pone de pie para unirse al maestro de oraciones en la proclamación pública de la santidad de Dios. Como prefacio a la tercera bendición se introduce una oración denominada Kedushá, que significa santidad. El núcleo de esta oración está constituido por 3 versículos que integran la respuesta de la congregación. El primer versículo es tomado de la división del profeta Isaías de los serafines que rodean el trono de Dios y proclaman la santidad de Dios en los siguientes términos: Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tsebaot Melokol Haaretz Kevodó. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, su gloria colma de toda la tierra. Esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías 6.3. El segundo versículo procede de la división celestial de Ezequiel. Son las palabras que escuchó entre el gran estruendo cuando fue transportado por el viento. Baruch Kevod Adonai Mimekomó. Bendita sea la gloria del Señor desde su sitial. Esto lo encontramos en el libro de Ezequiel 3.12. Y el tercer versículo pertenece a los salmos y su sentido es menos místico. Es una declaración atribuida no a los ángeles sino a la gente que proclama. Dice: Jimlok Adonai Leolam Elohai Sion Ledor Bador, aleluya. El Señor reinará eternamente, tu Dios, oh Sion, reinará de generación en generación, aleluya. Eso lo encontramos en el libro de Salmos 146.10. En la amidad de Musaf de Shabbat y de días festivos, la Kedushá incluye una respuesta adicional de la congregación. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ani Adonai Eloheihem, yo soy el Señor vuestro Dios. Esas dos respuestas, que son el primer versículo de las palabras finales de la oración de Shema, fueron agregadas casi 1000 años después de que Esdra prescribiera la recitación de la Kedushá. En el siglo V de la era común, las persecuciones religiosas en Persia, que prohibían a los judíos recitar en público el Shema, condujeron a los sabios judíos de ese país a incluir la Kedushá a esta respuesta de forma permanente. Se partía de la suposición de que los inspectores enviados por el gobierno para vigilar la prohibición saldrían de la sinagoga antes de la repetición de la Midá. Satisfechos al observar que no se había recitado el Shema, la proclamación de la unidad de Dios quedó tan bien entretejida en el texto original que aún después de haber cesado la persecución, se conservó la Kedushá de Musaf para conmemorar estos sucesos, quedando así establecido como un uso en todas las partes. Ahora, aquí hay algo muy importante
que es cuál es el significado de la Kedushá. El judío piadoso, además de cumplir su deber de rezar, se esfuerza por recitar la Kedushá. Incluso quien ya haya dicho sus oraciones se unirá gustoso a un grupo que esté diciendo la Kedushá. ¿Qué tiene de especial esta oración? ¿Por qué motivo tiene tan extraordinaria significación esta simple declaración de santidad? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Es probable que ello se deba a la recitación de la Kedushá, que haya sido considerada como una oración de observar una de las enseñanzas de la Torá, que dice: y seré santificado en medio de sus hijos de Israel. Lo encontramos en Levítico 22:32. La Kedushá es una oportunidad para santificar a Dios, para proclamar en público su santidad. A la par de una profunda fe en la existencia de Dios y en su providencia, hay una toma de conciencia del mismo Dios. Aún desde haber agotado todas las especulaciones filosóficas, los análisis racionalistas o los preceptos místicos, Dios continúa estando más allá de nuestro entendimiento. Su secreto sigue siendo impenetrable. La Torá nos relata que Moisés trató de penetrar este secreto y descubrir la esencia de Dios, y asimismo fue como suplicó a Dios: enséñame tu gloria. Pero incluso a Moisés, el más grande de todos los profetas, el único de quien se dice que había hablado con Dios cara a cara, le fue denegado. No podrás ver mi faz porque no puede el hombre verla y vivir. Esto lo dice en Éxodo 33:20. Se atribuyen a Dios numerosas cualidades que se le conocen por diversos nombres: creador, omnipresente, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, infinito, eterno, misericordioso. Pero hay un nombre que no se describe ningún atributo divino alguno, sino que se refiere a su esencia, su misterio. Decimos que Dios Él es el Santo, Hakadosh, y cuando nos referimos a Dios por este nombre, se suelen agregar las palabras Barujú, bendito sea. Con tanta frecuencia se adjudica a Dios el carácter de santo y lo aceptamos como algo tan evidente que santo se ha convertido prácticamente en el sinónimo de Dios y de todo lo que con él se relaciona. Sin embargo, no nos detenemos a pensar que solo significa realmente este término, santo. ¿Qué sentido tiene que declarar Dios, que se declare que Dios es santo? Es lo mismo que afirmar que el Shabbat es un día santo, que Israel es un pueblo santo o que algún ser humano es una persona santa. La tradición judía interpreta el término santo en el sentido de separado de, pero de un modo que también denota un nivel espiritual más elevado. Cuando se lo aplica a personas, lugares o tiempo, este concepto es más fácil de explicar y más accesible al entendimiento. La vida consiste en una escala espiritual con peldaños que conducen hacia arriba, a las más elevadas cumbres espirituales, o hacia abajo a las profundidades del envilecimiento moral y del caos espiritual. La santidad de la gente depende de su capacidad para desarrollar una sensibilidad religioso-moral que le permita distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso, lo propio de lo impropio, lo puro de lo impuro. Una persona santa es aquella cuya conducta se refleja esta sensibilidad, de modo que ser un santo significa ser separado, pero no solo que sea vulgar o profano en la vida de lo que la Torah prohíbe, pero no de la totalidad de la vida humana y comunitaria. En el judaísmo la santidad no se define como una separación de la vida, no es el ascético retiro de la vida ni la negación de los placeres legítimos sancionados por la Torá. Según Rabbi Abraham Isaac Jacob Kook, el más elevado nivel de santidad humana se alcanza de hecho cuando uno aspira a la perfección espiritual de la sociedad como un todo. Por más indicado que sea aspirar a la propia perfección espiritual con su cortejo de felicidad interior y una íntima tranquilidad, ello sigue siendo de cierto modo una meta estrechamente egoísta. La santidad exige que el individuo sea parte de la comunidad para ayudarla a mejorarse y perfeccionarse. Debe hacerlo así porque es la voluntad de Dios y constituye un acto de homenaje a Él. Según lo dice Hola Reina 1, páginas 271 y 272. Pero la santidad del hombre o de la sociedad sigue siendo una cuestión de graduación. Hay diferentes niveles de santidad, tal como hay diferentes niveles de profanación.
A veces estos niveles de santidad reflejan el grado de intensidad de la fe en Dios. Del mismo modo, como conducta, la persona puede reflejar diversos grados de la sensibilidad a las cuestiones religioso-morales. A veces estos difieren de estos hay diferentes niveles. Esta especie de jerarquía en la santidad son resultantes de las funciones espirituales que Dios asigna a diferentes individuos o a grupos. Las diferencias en santidad entre el Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote, y los otros Kohanim, entre un Cohen y un judío cualquiera, entre Israel y las otras naciones, entre el Shabbat y los otros días de la semana, incluso entre el Shabbat y un día de fiesta, resultan de los diferentes papeles que cada uno se le ha asignado. Sin embargo, la santidad de Dios no es la misma clase de santidad de un hombre. Es cierto que Dios dijo a Israel: seréis santos porque yo soy santo. Pero no cabe establecer aquí una ecuación de santidad. El hombre puede aspirar a la santidad en su propio nivel, pero no a su santidad. Nunca puede llegar a ser como la de Dios. La santidad del ser humano, por más excelsa que sea, sigue siendo imperfecta porque el hombre es imperfecto. Pero la santidad de Dios es absoluta y perfecta. Más aún, a diferencia de la santidad humana, la santidad divina no es función de una conducta, ya que es inherente a la naturaleza misma de Dios. No nos habla de lo que Dios hace, sino de lo que Dios es. El erudito rabínico David Zvi Hoffman halla alusiones a esta diferencia de santidad en la forma en que el texto mesorético escribe la palabra Kadosh, santo, en el libro levítico de la Torá. Cuando esta palabra se refiere al ser humano, está escrito con omisión la letra Vav, pero cuando se refiere a Dios está escrita completa. La santidad de Dios es completa y perfecta. En la traducción al arameo de Isaac 6.3, Onkelos interpreta la triple proclamación de santo, 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 en el sentido de que Dios es santo en los cielos, en la tierra y en el tiempo. El comentario sobre la Biblia de Rabbi Meir Leib Ben Yigel Migel de 1809-1879, conocido como el Malbim, lo explica en los siguientes términos. Dios está separado de la tierra por el hecho de que no es un ser material. Dios está separado del tiempo porque es perenne, eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero también está separado Dios de los cielos por el hecho de que no tiene forma alguna. Dios no solo está por encima y más allá del hombre y de su mundo, sino que los ángeles proclaman a Dios también por encima y más allá del mundo celestial. Si los ángeles así lo proclaman, ¿pueden los mortales decir menos que esto? Por lo tanto, la misma palabra de reverencia que los seres celestiales dirigen a Dios, según lo relatado en la visión del profeta Isaías, son repetidas por sus fieles adoradores sobre la tierra. Esta proclamación testifica el misterio inherente a la santidad de Dios, o sea, que Dios está en todo y es parte de todo, tanto los cielos como la tierra. Si bien está totalmente separado de todo, Dios se nos revela en tiempo, pero es totalmente separado del tiempo, de un modo que ningún mortal ni ser celestial puede serlo. Dios es santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hablemos ahora sobre la invitación a recitar la Kedushá. Una de las diferencias más marcadas entre el rito ashkenazi y el sefardí aparece en la Kedushá. Si bien no en los versículos que debe decir la congregación, esta diferencia aparece en las palabras de introducción a la Kedushá, que antes eran recitadas solamente por el maestro de oraciones, sino por la congregación. Esas palabras constituyen una invitación a la congregación a decir la Kedushá. En los últimos siglos se implantó la costumbre de que también la congregación recite estas palabras de introducción, como si estuviéramos exhortándonos a decir la Kedushá, según lo dice Aruch HaShulchan 125.2. Entre los ashkenazíes, la frase de introducción a la Kedushá es: santificaremos tu nombre en el mundo tal como lo santifican en los cielos superiores, según está escrito por tu profeta. Y ellos llaman a unos a otros diciendo. Entre los sefardíes y los hasidistas, la frase de introducción es: te santificaremos, te reverenciaremos con las frases gratas y misericordiosas de los serafines santos, quienes triplemente te santifican según está escrito por tu profeta, y se llaman unos a otros diciendo.
En la medida de Musaf, de Shabbat y de días festivos, el exordio para la Kedushá está entre los askenazíes de la siguiente forma: te reverenciamos y te santificaremos con las misteriosas frases de los serafines santos que santifican tu nombre en el santuario, en las alturas, según es escrito por tu profeta, y se llaman unos a otros diciendo. Esta es la versión usada por los judíos de Eretz Israel, la versión babilónica, que fue adoptada por los judíos sefardíes y también por los askenazíes hasidistas, y dice así: corona te ofrecen a ti, Señor nuestro Dios, los huestes de los ángeles en las alturas, con tu pueblo Israel congregado aquí abajo. Todos ellos conjuntamente tu santidad triplican conforme a la palabra dicha por tu profeta, y se llaman unos a otros diciendo. El uso de Askenazi se basa en el Sidur de Sadia Gaón, quien, si bien era babilónico, fue influido por el texto utilizado entre los judíos de Eretz Israel. El uso sefardí se basa en el Sidur de Amram Gaón, que sigue el texto que predominaba entre los judíos de Babilonia. Ahora, los versículos de conexión en la Kedushá, además de la invitación a decir la Kedushá, el maestro de oraciones dice también algunos versículos adicionales que sirven de introducción a las respuestas recitadas por la congregación. Estas frases son muy cortas en los días laborales y son algo más largas en Shabbat y en días festivos. A diferencia de los versículos de invitación, estos versículos de conexión casi no difieren en el rito ashkenazi y en el sefardí. No es necesario que la congregación recite estos versículos de conexión, y en un tiempo los decía únicamente el maestro de oraciones. En muchas comunidades todavía se hace así. Sin embargo, se ha hecho común entre numerosas congregaciones que toda la congregación lo recite, especialmente en Shabbat y en días festivos. Ahora, las disposiciones relativas a la Kedushá son las siguientes. La Kedushá se recita únicamente en presencia de un minyan, quórum de 10 personas judías mayores de 13 años. Eso significa minyan. Minyan significa 10 judíos. Se recita estando de pie con los pies juntos. No se puede interrumpir la Kedushá para conversar. Aun si uno está solamente presente sin participar en el servicio de oraciones, debe interrumpir lo que estuviera haciendo y unirse a la recitación de la Kedushá. Al decir las palabras Kadosh, 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 se acostumbra a alzarse un tanto sobre la punta de los pies. Esto invoca el movimiento de los ángeles según la descripción de Isaías 6.2. Y con las otras dos alas volcaban. El azar del cuerpo viene a simbolizar también una elevación del espíritu, el mover el cuerpo. Si uno está recitando la midá cuando la congregación comienza a decir la Kedushá, no debe interrumpir la midá para unirse a la recitación de la Kedushá. Deberá detener la recitación de la midá para escuchar la Kedushá, pero sin responder a ella. En este caso, la atención es considerada equivalente a la respuesta, según lo habla el Orah Hayim 104.7. Hay un tema muy importante, el Ya'aleh Veyabó, que dice lo siguiente: en los días de fiesta y en Rosh Hashanah se agrega todo en toda la midá, con excepción del Musaf, una oración conocida como Ya'aleh Veyabó. Esta plegaria se incorpora a la bendición de Retzei, que solicita a Dios de que acepte las ofrendas de su pueblo Israel. El Talmud se refiere a esta oración como Mein Hameorá, que significa sinopsis de acontecimiento, según lo dice Shabbat 24a. Este mismo término de Mein Hameorá se utiliza también para referirse a los pasajes en Hanukkah y de Purim, y se agrega la midá y que se describen acontecimientos históricos que se ha celebrado. Sin embargo, la plegaria de Ya'aleh Veyabó no aparece describir algún acontecimiento en particular, fuera de la mención del nombre de la fiesta, que fácilmente pudo haber sido introducida en la bendición de Retzei sin acudir al recurso de un pasaje adicional. Ya'aleh Veyabó plantea la cuestión de que si algo más que si hay algo más en esta oración que justifique su denominación de sinopsis de acontecimiento. Según Rabbi Levi Yitzhak Rabinowitz, sugiere que Ya'aleh Veyabó describe de hecho la presentación de una ofrenda festiva en el altar, lo cual también explica la razón de que esa plegaria se recite solamente en los días de fiesta, en los cuales se ofrecía una ofrenda adicional, el Musaf. Las palabras que siguen al introito de Dios nuestro y Dios de nuestros padres
No son una exageración de sinónimos hecha por un lingüista que deja arrebatar por sus sentimientos. Son más bien la descripción de una cena de día de fiesta de la época del templo, cuando los judíos acudían a la peregrinación de Jerusalén cargados con sus ofrendas al templo. Había un sistema y procedimiento para la presentación de estas ofrendas. Estas ofrendas eran voluntarias, obviamente, y podemos imaginarnos el complicado ritual que se desarrollaba a medida de que cada peregrino llegaba al pie de la escalinata que conducía al altar. Las indicaciones de un cohen encargado de orientarlo a los peregrinos bien pudieron haber sido las siguientes: Hacienda, alléguese, sea alcanzada, sea bien vista, sea la ofrenda aceptada, sea escuchada, sea esta ofrenda registrada y sea este acto recordado. Esta es la forma ascendente. Entonces una forma de explicarlo sería hacienda, o sea, por los escalones. Esto traduce como Yaale. Alléguese, Yabó, por eso se llama Yaale de Yabó, como hacienda y alléguese. Luego sea alcanzada, o sea, al altar, en hebreo sería Yagia. Sea bien vista, o sea, ante el cohen oficiante, Yerae. Sea ofrenda aceptada, Yeratse. Sea escuchada, o sea, su invocación, Yishama. Sea esta ofrenda registrada, o sea, en su memoria, Yipaket. Y sea este acto recordado por Dios, que sería Yisaher. Esta es pues una sinopsis del acontecimiento, pero esta plegaria no se limita solamente al pasado. De haber sido así, se habría incluido también en la bendición de agradecimiento después de las comidas, tal como se hizo en los pasajes alusivos a Hanukkah y a Purim. Yaleve Yabó es también una oración por el presente y por el futuro. Si bien en el templo de Jerusalén no existe ahora, y no podemos ofrecer en nuestras ofrendas materiales, podemos brindar a Dios la ofrenda de nuestras recordaciones. Y así lo haremos. Recordamos aquí nuestros patriarcas, al Mesías, a Jerusalén, la ciudad sagrada y a la casa de Israel, fraternalmente unida en un solo pueblo. Estas recordaciones, que reafirman las enseñanzas básicas del judaísmo, contienen nuestras ofrendas festivas a Dios. Rezamos para que sean aceptadas. Las mismas palabras que describen tan gratificantemente una cena de la antigüedad se utilizan ahora para enumerar las 8 etapas de la llegada de Dios de nuestras rememoraciones verbales. Dicen así: Dios nuestro y Dios de nuestros padres, hacienda y lleguente, declarante, y sean bien vistas, aceptadas y escuchadas, y hagas memoria y recuerde nuestras recordaciones y rememoraciones, y en el recuerdo de nuestros antepasados, y en el recuerdo del Mesías, hijo de David, tu siervo, y el recuerdo de Jerusalén, tu ciudad sagrada, y el recuerdo de todo tu pueblo, la casa de Israel, acudan ante ti para salvación, para bien, para gracia, para favor y misericordia, para la vida y para la paz en este día. Ya sea, si es en Rosh Hodesh, se dice de principio de mes; si es en Pesach, de celebración de los hacimos; si es en Sukkot, se dice de celebración de las cabañas. Recuérdanos, Señor nuestro Dios, en él para bien, y menciónanos en él para bendición, y sálvanos en él para la vida. Y con las palabras de salvación y misericordia, ten piedad y clemencia, y apiádate de nosotros y sálvanos, pues nuestras miradas se dirigen a ti, porque tú eres Dios, Rey clemente y misericordioso. En la repetición de la Amida se acostumbra a que la congregación responda amén a estos puntos, cuando se dice: recuérdanos, Señor nuestro Dios, en él para bien, amén, y menciónanos en él para bendición, amén, y sálvanos en él para la vida, amén. Nunca se dicen las plegarias de Yaleve Yabó en la Amidad de Musaf, porque en la bendición intermedia de esta Amidad ya se menciona el sacrificio correspondiente a la fiesta y el servicio del templo. En estos días que se dice la Amidad de oración de Yaleve Yabó, se dice también la oración de agradecimiento después de la comida. Ahora hablemos de un tema muy importante que se llama la bendición sacerdotal, que se conoce en hebreo como el Birkat Kohanim. La Torah ordena que los Kohanim, o sea, los sacerdotes, bendigan al pueblo de Israel y prescribe la fórmula de esta bendición. En hebreo consiste esta bendición en 15 palabras divididas en 3 versículos, muy breves, de 3, 5 y 7 palabras respectivamente. Son: bendígate al Señor y guárdate, haga resplandecer el Señor su rostro hacia ti
y agracie, y vuelva el Señor su rostro hacia ti y conceda la paz. Esto lo encontramos en el libro de Números 6, 24-26. El Targum, la antigua traducción de la Torá al arameo, nos brinda una autorizada recepción del sentido de estos tres versículos. La interpretación del primero es una bendición por el éxito de la labor de cada uno y protección de situaciones de peligro. El segundo versículo es el pedido de iluminación a través del estudio de la Torá, y el tercer versículo es una súplica a Dios para que en su gracia nos escuche cuando le dirigimos nuestras oraciones, y concluye con una plegaria por la paz en todos estos sentidos. No hay que pensar aquí en una bendición, que la bendición deriva en la posición del poder o de los méritos del Cohen, o que éste sea la fuente de bendición. La Torá lo dice claramente inmediatamente después de dar la fórmula de la bendición sacerdotal. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, según lo dice Números 6, 27. Solo Dios es la fuente de las bendiciones. Los Kohanim no son más que instrumentos a través de los cuales la bendición llega al pueblo. Los Kohanim pronuncian las palabras de la bendición solo si Dios la otorga. El ritual de la bendición sacerdotal, que es el Birkat Kohanim, fue parte integral del servicio del Templo de Jerusalén. Se realizaba cada día inmediatamente después de la ofrenda matinal cotidiana, según lo dice el Tamid 7.2, Maimónides Gilgol Tefilá 14.14. Pero esta bendición no estaba limitada solamente al ámbito del templo. Aún antes de que hubiera una sinagoga, se convirtió en la parte de reuniones comunitarias para rezar, y posteriormente fue incorporada al ritual de la sinagoga. En el periodo del primer templo, el rito de la bendición sacerdotal se cumplía en cualquier lugar del país donde se reunieran los Anshei Ma'odot para rezar, según lo cuenta Sotá 7.6, Tamid 4.1. Este rito también es llamado en hebreo Nesiat Kapayim, alzamiento de las palmas de la mano, por ser esta posición que adopta el Kohanim al impartir la bendición. La razón que lo hagan así se halla en la Torá, según el libro de Levítico 9.22. Alzó Aarón sus manos sobre el pueblo y bendíjolos. Sin embargo, la denominación más común de esta ceremonia es Tujenen, expresión en Yiddish derivada del vocablo hebreo Judán, estrado, y se refiere al estrado del templo sobre el cual se ubicaban los Kohanim para pronunciar las bendiciones. El Talmud menciona este rito como una ascensión al Duján, según lo habla Shabbat 108a. Ahora, el procedimiento ritual. En la sinagoga se cumple este rito antes de la última oración de Amidat, que es la bendición por la paz. Cuando el maestro de oraciones comienza la bendición de Retzei, los Kohanim ascienden al área delante del Aron HaKodesh, según lo dice Sotá 38e, y al hacerlo se mantienen vueltos hacia el Aron HaKodesh y esperan a ser convocados. Cuando el maestro de oraciones concluye la bendición de agradecimiento, el Modin Anagnu, él o algún designado de tal afecto llama en voz alta al Kohanim, si sobre este estrado se encuentra un solo Kohen. Se omite el llamado a los Kohanim y comienza entonces a recitar al unísono la bendición que deben pronunciar antes del cumplimiento de su deber religioso. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con la santidad de Aarón y nos has ordenado bendecir a tu pueblo Israel con amor. En medio de esta bendición, los Kohanim se vuelven hacia la congregación teniendo el rostro y las manos cubiertas por el talit. Entonces el maestro de oraciones canta cada una de las palabras de la bendición sacerdotal, las cuales son repetidas por los Kohanim. El maestro de oraciones lo hace en voz baja, ya que su función aquí es solamente la de apuntador, y los Kohanim, en cambio, deben pronunciar cada palabra de la bendición en voz alta y claramente. La tonada especial utilizada para esta bendición se reserva específicamente para este rito. El papel de la congregación durante toda esta ceremonia es estar de pie como cuando uno se para a fin de rezar, con la cabeza inclinada y la mirada hacia abajo, en señal de respeto y humildad, escuchando atentamente las palabras pronunciadas por los Kohanim. Al concluir cada uno de los versículos de la bendición, o sea, después de estas palabras, Beishmereja, Beyihuneka y Shalom, la congregación responde amén. La congregación debe estar mirando hacia los Kohanim. Los que están a un costado de los Kohanim no tienen necesidad de cambiar de lugar,
pero los que estuvieran sentados detrás de los Kohanim deben dejar sus asientos para ubicarse delante de ellos. De lo contrario, se considera que la bendición no alcanza. Según lo dice Orah Haim 128, 23, 24 y la Mishnah Berurah 95. Se acostumbra a bajar la mirada y a no contemplar a los Kohanim cuando se recita la bendición sacerdotal. Ellos para evitar que cualquier distracción y facilitar la mejor concentración en las palabras de la bendición. Según lo dice Maimónides, Hilkot Tefilá 14.7. Es también una muestra de respeto y sin embargo, en algunas partes se ha desarrollado una práctica bastante extraña. Algunas personas se dan vuelta de espaldas a los Kohanim durante esta ceremonia, pretendiendo así evitar miradas aún sin intención. Hay una razón para esta actitud tan peregrina. El Talmud dice que quienes contemplan a los Kohanim en el templo, cuando están diciendo la bendición sacerdotal, sus ojos se oscurecen, según lo dice Hagigah 16a. Rashi lo explica diciendo que ello se debería al resplandor de la divina presencia en el Beit HaMikdash. Emana de los dedos de los Kohanim. Esta razón gira alrededor de la utilización del tetragramatón Shem HaMeforash por los Kohanim en el templo. Si bien la afirmación del Talmud no aplica cuando el Birkat Kohanim se dice fuera del templo de Jerusalén, donde no se utiliza el Shem HaMeforash, es fácilmente entendible de que esta creencia se haya aplicado también erróneamente a la sinagoga, infundiendo en algunas personas el temor de quedar ciegas. Se puede comprender los sentimientos y las intenciones de la gente que da la espalda a los Kohanim durante la bendición sacerdotal, pero su actitud no deja de ser equivocada. Al darse vuelta de la espalda a los Kohanim, parecieran que están protestando, como si estuvieran diciendo, no me incluyan en la bendición. Aun cuando nada más lejos de su propósito que de desentenderse de la bendición u ofender a los Kohanim, esto es de hecho lo que parece desentenderse de su actitud. Más aún, esta actitud es totalmente contraria a la halajá que requiere que estemos de cara a los Kohanim. La mayoría de los libros de oraciones traen una serie de versículos de alabanzas y de agradecimientos para ser recitados por la congregación mientras los Kohanim se pronuncian cada una de las palabras de la bendición. El Talmud registra un debate entre los sabios acerca de si el pueblo debe responder a la bendición sacerdotal con versículos de agradecimiento y loas a Dios, o debe mantenerse en silencio. Hay una posición que sostiene la gente que debe de responder. Cabe imaginar que un servidor que recibe una bendición no exprese su agradecimiento y su reconocimiento a quien le está bendiciendo. Pero de hecho, prevaleció la opinión contraria de Rabbi Hanina Bar Papa. Cabe imaginar un servidor que recite una bendición que no esté atento a lo que se le está diciendo. Si bien la costumbre popular establece que se digan estos versículos, y en efecto están incluidos en la mayoría de los libros de oraciones, la halajá sostiene que estos versículos no deben decirse, según lo dice Sotá 40a y el Aruch HaShulchan 128.39. En la mayoría de los libros de oraciones figuran también otras dos plegarias para ser recitadas después de cada uno de los versículos del Birkat Kohanim. Estas son meditaciones personales y de hecho no forman parte del rito. La primera de estas plegarias comienza con la palabra Ribono Shel Olam, soberano del universo, y se basa en la manifestación de un sabio del Talmud de que si uno ha tenido un mal sueño, que se coloque delante de los Kohanim cuando ellos estén diciendo, alzando sus manos para pronunciar la bendición sacerdotal, y diga, y aquí recomienda recitar la primera de estas plegarias personales. La segunda oración, el Yehi Ratzon, sea tu voluntad, es una hermosa meditación personal compuesta en el siglo XVII como conclusión del Birkat Kohanim. La recitación de estas plegarias no es obligatoria. Si se dicen, hay que tener cuidado de recitarlas en el momento de que los Kohanim están cantando las palabras finales de los versículos de la bendición sacerdotal. En la mayoría de las sinagogas de Israel y entre los judíos sefardíes y en todo el mundo, los Kohanim ascienden al estrado para pronunciar la bendición sacerdotal todos los días del año, siguiendo la antigua práctica del templo de Jerusalén. Ello se hace durante la Amidat de Shaharit, y cuando se dice el Musaf durante la Amidat de Musaf, y en Yom Kippur se dice la bendición sacerdotal también en el servicio de Neilá, según lo dice Ta'anit 26b. Sin embargo, la práctica ashkenazí en la diáspora es cumplir este rito solamente durante la Amidat de Musaf de las festividades bíblicas
excepto en la de Jol Hamoed. La justificación de limitar la recitación de la bendición sacerdotal a estos días solamente se basa en la indicación de las escrituras de que el Cohen ha de bendecir al pueblo únicamente en una atmósfera de festividad. En las sufrientes comunidades judías de la diáspora faltaba este estado de ánimo en la mayoría de los días del año. Según lo dice el Orah Chaim 128:44, Rabbi Moshe Yeserres. En cambio, en Yom Tov, cuando se denomina la simjá, regocijo, alegría de la fiesta, e incluso en Yom Kippur, en el que reina el regocijo del perdón, se considera que se cumplía con el criterio de festividad. El Birkat Kohanim es la única misbah cuya correspondiente bendición estipula que debe cumplirse. Ve a Javá, con amor. Si una persona ha de impartir la bendición de Dios a los demás, debe estar imbuida del sentimiento de amor hacia quienes reciben la bendición. Por tal razón, un Cohen que tenga alguna reyerta con la gente de la congregación no ha de ascender al estrado a pronunciar la bendición, sino que debe salir de la sinagoga. Esta ceremonia es corta, sencilla y dramática. Debidamente cumplida, la bendición sacerdotal, el Birkat Kohanim, puede llegar a ser algo que inspira reverencia. En algunas comunidades se acostumbra a omitir el rito de la bendición sacerdotal si la festividad cae en Shabbat. No hay fundamentos halágicos para esta decisión. Hablemos ahora de un término que se denomina al-Hanisim, por los milagros producidos. En las festividades de Hanukkah, de Purim, se amplía la bendición de agradecimiento, el Modim Anagno, y se incluye una sinopsis del acontecimiento de que está celebrando. Esta plegaria adicional comienza con las palabras al-Hanisim, por los milagros. Se le incorpora la bendición de Modim por ser una oración de agradecimiento y no de rogativa, según lo dice Shabbat 24a, y el Tosafot sobre la palabra Maskir. Dice: te agradecemos por los milagros y por el auxilio y por las proezas y por la salvación y por las guerras que hiciste para con nuestros padres en aquellos tiempos en este aniversario. Después de esta frase de introito hay dos secciones. Una describe brevemente los sucesos básicos de Hanukkah, la otra los de Purim. Los fieles recitan el pasaje que corresponde a cada fiesta. El elemento común de ambas secciones del tema de que si bien los seres humanos liberaron las luchas y estuvieron involucrados en las victorias descritas, fue Dios quien hizo quien las hizo posibles, y en el caso de Hanukkah, Dios hizo posible que los poderosos sean vencidos por los débiles, los numerosos por los que eran pocos, y los impuros por los puros, los malvados por los justos, y los perversos por los que se dedican a su Torah. En caso de Purim, Dios hizo que el milagro, que el maligno consejo de Hamán no prevaleciera y que sus planes fueran perturbados, y le trajo por consiguiente el castigo. Las victorias de Israel no se le atribuyen al mayor poderío de su pueblo ni a su superioridad militar, sino a la divina providencia. Dios revela su poder de salvación en los grandes acontecimientos de la historia judía. Por lo tanto, corresponde agradecerle aquí. Ahora, hay un tema que se llama Atá Jonantanu, la declaración de la Havdalah. Es una mitzvah proclamar la santidad de Shabbat, tanto su comienzo como la de su conclusión. Al iniciarse el Shabbat, lo hacemos en la bendición intermedia de la mitad del Mariv, y volvemos a hacerlo sobre la copa de vino antes de sentarnos a comer. Esta declaración de inicio se denomina Kiddush, santificación. Al concluir el Shabbat, lo hacemos en la cuarta bendición de la primera mitad de los días laborales, que se recitan en el servicio de Mariv de la noche del sábado, y volvemos a hacerlo sobre otra copa de vino. Esta declaración de la conclusión es llamada Havdalah, separación o distinción, por lo que proclamamos la distinción de la santidad de Shabbat ante los demás días de la semana. El ritual de la Havdalah, que se cumple en el hogar, está explicado más ampliamente en el capítulo 17 de este libro, Rezar como Judío, y vamos a tratar el pasaje de la Havdalah que se recita durante la Amidá. Esta dice: tú nos favoreciste con la sabiduría de tu Torah, y tú nos enseñaste a cumplir las leyes que son tu voluntad, y distingue, Señor nuestro Dios, entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y los otros pueblos, entre el día séptimo y los 6 días de la creación. Padre nuestro, Rey nuestro, haz que los días venideros comiencen para nosotros en paz, desprovistos de todo pecado, limpios de toda falta, colmados de reverencias hacia ti.
Este pasaje de Havdalah es conocido generalmente por sus palabras iniciales en hebreo, Ata Jonantanu. La distinción mencionada en esta plegaria de Havdalah no es una separación física, sino espiritual y moral. Su recitación marca la conclusión formal del Shabbat para el individuo. Ata Jonantanu no es una bendición independiente, sino que se recita como parte de la cuarta bendición, bendición del conocimiento, por la primera mitad del día laborable. El Talmud señala dos razones por la cual su inclusión como parte de la cuarta bendición es una razón, y es que el concepto de Havdalah hace distinción entre lo sagrado y lo profano, lo cual es materia de conocimiento e inteligencia. Si no hay conocimiento de lo que Dios requiere de nosotros, ¿cómo podría haber Havdalah? En otros términos, ¿cómo podría haber conciencia de las diferencias entre lo sagrado y lo profano, el Shabbat y los días laborales? Por lo tanto, es justo que sea parte de la bendición en la que solicitemos a Dios inteligencia, conciencia y sabiduría. La otra razón es que cuando con la recitación de la Havdalah concluye el Shabbat, corresponde a que sea parte de la primera de las bendiciones de los días laborales y que precede a todas las otras bendiciones de súplicas. Cabe recordar que en Shabbat no se puede pedir la satisfacción de las necesidades personales, según lo dice el Berajot 5.2 y el Talmud Yerushalmi 33a. Atajo Antanu contiene también una breve y sentida súplica que comienza con las palabras Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. La principal preocupación de quienes compusieron esta plegaria, que se pronuncia cuando concluye el Shabbat y los judíos retornan al mundo de actividades seculares, no fue por el bienestar material, sino por la pureza del alma. Cuando el Shabbat no es seguido por un día laboral, sino por un día festivo, en la mitad de Mariv de la festividad se utiliza una versión de Havdalah un poco diferente, que comienza con la palabra Batodeinu, y nos comunicaste. En este pasaje agregamos a la lista de distinciones enumerada en la otra versión de Havdalah la distinción entre la mayor santidad de Shabbat y la menor santidad de la festividad. Debido a que la belleza de su estilo, los sabios han calificado este pasaje como preciosa perla. Marganit, según lo cuenta Berajot 33b. La Havdalah, tanto como la oración dentro de la Midá y como ritual, es sencillamente una proclamación de bendición y de ritual de Kiddush. Del mismo modo, el concepto de Havdalah es una extensión del concepto de Kedushá. Motivo este que se extiende en todo el tejido de nuestra fe, y ambas palabras, Havdalah y Kiddush, se traducen la una directamente y otra indirectamente. Por hacer distinción, si no hay un sentido de distinción, de separación, no puede haber un sentido de santidad. El debate entre los sabios respecto a las palabras adecuadas a utilizar para concluir el ritual de Havdalah ilustra ampliamente la interrelación entre los dos conceptos. Samuel propone las palabras bendito eres tú, nuestro Dios, que separa de lo sagrado y lo profano. En cambio, el Raf propone las palabras bendito eres tú, Dios nuestro, que santificas a Israel, según el Pesajim 104a. Si bien seguimos lo indicado por Samuel, el criterio de Raf señala el propósito de separar el pueblo de Israel de lo sagrado y lo profano, y del Shabbat y los días laborales. Este propósito es en esencia la santificación de Israel. El otro concepto es el Anenu, respóndenos, oh Señor. En los días de ayuno se agrega al Shmoneh Esrei una plegaria que refleja el carácter de estos días. La congregación dice esta oración como parte de la bendición Shema Kolenu. La última bendición intermedia y el maestro de oraciones la recita como una bendición separada entre la bendición de la redención, que se llama la Gedulá, y la curación, la Refuá. El maestro de oraciones la concluye en las palabras bendito es tu Señor, que respondes a los momentos de angustia. Las palabras iniciales de esta oración, Anenu Adonai Anenu, responde Señor, respóndenos, proceden a la plegaria del profeta Elías, Reyes 1, 18, 37. Nahem, confróntanos, oh Señor, es otro punto que habla que en Tisha B'Av, el día de ayuno que conmemora la destrucción del primer y segundo templo y la caída de la ciudad de Jerusalén, 586 antes de la era común y 70 de la era común, respectivamente, se agrega la bendición de Jerusalén en el servicio de Minjá, oración de la tarde, una oración especial. Esta plegaria ruega a Dios que consuele a los dolientes por la destrucción de Sión y de Jerusalén. Comienza con la palabra Nahem. Consuela, Señor nuestro Dios, a los dolientes
de Sión y los dolientes de Jerusalén, y concluye con bendito eres tú, Señor, que consuelas a Sión y reconstruyes a Jerusalén. Según la tradición Ashkenazi, Nahem se recita únicamente en el servicio de Minjá. Una de las razones por la que no se dice en el servicio de Mariv al comienzo del ayuno o en el servicio de Shahari en la mañana siguiente es que en la mayor parte de este día de ayuno el juicio es considerado similar a una persona doliente antes del funeral. Según la tradición judía, no se expresa consuelo a los dolientes mientras el difunto yacía ante el sol, solamente al final de la tarde, momento en que se considera al judío como un doliente, después del funeral. Se recita la plegaria de consuelo. A partir de la Guerra de los 6 días, en 1967, cuando parte oriental de Jerusalén fue liberada y reintegrada a la soberanía judía, esta oración fue motivo de controversias religiosas. La razón es la frase que describe el tiempo presente a Jerusalén, doliente por la ausencia de sus hijos, y destruidas por las moradas escarnecidas en su honor, y desolada sin pobladores, sentada, cabizbaja y avergonzada. Evidentemente esas palabras no responden a la condición actual de Jerusalén. Rabí Obadía Yosef, que fuera supremo rabino sefardí de Israel, es uno de los que recitan a todo cambio en esta oración, insistiendo en que su texto, si no corresponde a la actual situación física de Jerusalén, es aplicable todavía de cierto modo a la condición espiritual en la que se hallan nuestros días en Jerusalén. La cosmopolita capital de Israel, por lo tanto, prohíbe cualquier modificación del texto. En cambio, Rabí Hayyim David Halevi, supremo rabino de la ciudad de Tel Aviv, discute vehementemente esta posición, considerada la recitación de este pasaje como hablar falsedad ante Dios. Cita al respecto del Sefer de Hajinuj 606. Debemos aprender a ser muy precisos de nuestras palabras y cuidadosos en el lenguaje de nuestras oraciones y súplicas ante Dios, diciendo solamente lo que es cierto. Por lo tanto, adoptando la práctica de cambiar el tiempo verbal de la frase mediante la inclusión de la palabra shehaitá, que estuvo al comienzo de la misma, y la modificación del verbo yosebet, comienza la misma y modificación del verbo sentada, yosebet, sentada en el tiempo presente, por yashva, sentada en el tiempo pasado. De este modo se describe el estado de desolación de Jerusalén en el pasado, hasta tiempos recientes. Aseleja Raf 1, 24, 11, 36, 39. La concentración de las nuevas situaciones políticas de Jerusalén y el desarrollo físico y la correspondiente adaptación de la terminología de la oración no modifica el hecho de que los judíos siguen en duelo por la destrucción del templo. Entre tanto que no se haya reconstruido el Beit HaMikdash y el monte del templo continúe en manos de los no judíos, que aún no han ubicado su propio lugar de culto en el sitio más sagrado para el judaísmo, necesitamos seguir pidiendo el consuelo divino. Ahora, para los días de contrición, a partir de Rosh Hashanah y hasta Yom Kippur, inclusive se agregan a las dos primeras y las dos últimas bendiciones de la Amidá una serie de breves adiciones que reflejan la temática de este periodo denominado Aseret Yemini Teshuvah, los 10 días de contrición. También se introducen leves cambios en conclusión de la tercera y 11ª bendición para remarcar el papel de Dios como soberano y como juez. En la mitad de la primera bendición se agrega la siguiente frase: recuérdanos para la vida, Rey que quiere la vida, e inscríbenos en el libro de la vida por ti mismo, Dios de vida. En la mitad de la segunda bendición se agrega la siguiente frase: ¿quién es como tú, Padre misericordioso, que con misericordia recuerdas a tus criaturas para la vida? En la conclusión de la tercera bendición, el título de Jael Hakadosh, Dios Santo, es sustituido por la de Ha-Melech Hakadosh, Rey Santo. Al final de la 11ª bendición, el título de Melech Ojev Tzedakah Umishpat, Rey amante de la equidad y la justicia, es sustituido por Hamelech Hamishpat, Rey de justicia. En la penúltima bendición, agradecimiento, se agrega la siguiente frase: e inscribe para la vida de bien a todos los hijos de tu pacto. Y en la última bendición, por la paz, se agrega: y en el libro de la vida de bendición y paz y prosperidad seamos recordados, inscritos ante ti,
nosotros y tu pueblo, la casa de Israel, para la vida de bien y para la paz. Bendito es tu Señor, que haces la paz. Si bien se ha omitido recitar la versión modificada de la tercera bendición, hay que detenerse y repetir toda la mitad si se ha omitido decir algo de los otros pasajes y no es necesario repetir la mitad. Les recuerdo, si se ha omitido recitar la bendición modificada de la tercera bendición, hay que detenerse y repetir toda la mitad. Si se ha omitido decir alguno de los otros pasajes, no es necesario repetir la mitad. Y bueno, con esto concluimos el capítulo 5 del libro, que se titula La Kedushá y otras adiciones a la Midá. Les recuerdo que este estudio lo encuentran en el libro Rezar como Judío, es una guía para el libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Fue escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim, traducido al inglés por Oscar Zapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum de la editorial El Iner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, escrito en Jerusalén en el año 1986 o 5747 desde la creación. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila de Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es. Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, Beshara Tova, eso estuvo bueno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.